¿Y si te dijera que una inteligencia artificial podría detectar una enfermedad antes que un médico? Eso ya está pasando en áreas como radiología, dermatología y análisis clínico. Pero aquí viene la parte incómoda. Más precisión no siempre significa mejor medicina. Hoy la inteligencia artificial puede analizar miles de datos al mismo tiempo. Radiografías, electrocardiogramas, resultados de laboratorio, antecedentes clínicos, todo en segundos. Y ahí está la diferencia. Mientras el ojo humano observa lo evidente, los algoritmos detectan patrones invisibles, correlaciones mínimas y señales que podrían pasar desapercibidas incluso para un especialista. No porque piensen mejor que un médico, sino porque procesan más información a una velocidad que ningún ser humano puede igualar. Eso les permite encontrar anomalías antes, afinar diagnósticos y reducir errores en tareas muy específicas. Pero cuidado, detectar patrones no es lo mismo que comprender a un paciente. Y esto no es una promesa futura. Ya está ocurriendo. En radiología, algunos sistemas han superado el 90% de exactitud en la detección temprana de cáncer de mama al analizar miles de mamografías. En dermatología, la IA ya puede identificar lesiones malignas con una precisión comparable a la de especialistas con experiencia. Y en cardiología, hay algoritmos capaces de anticipar arritmias o señales de deterioro clínico antes de que los síntomas sean evidentes. Eso cambia por completo las reglas del juego. Porque no estamos hablando solo de hacer diagnósticos más rápidos. Estamos hablando de detectar antes, de intervenir antes. Y en medicina, muchas veces, eso puede ser la diferencia entre tratar a tiempo o llegar demasiado tarde. Y aquí está el punto más importante. La inteligencia artificial no llega para reemplazar al médico. Llega para ampliar su capacidad. Hoy, su papel más valioso es funcionar como una segunda opinión inmediata. Puede revisar enormes volúmenes de información, sugerir diagnósticos diferenciales y alertar sobre hallazgos que merecen atención. Pero decidir qué hacer con eso sigue siendo una tarea humana. Porque un médico no solo interpreta datos, también entiende contexto, escucha síntomas, evalúa antecedentes, detecta matices y toma decisiones frente a personas reales, no solo frente a patrones. Por eso, el futuro más potente no es médico contra máquina. Es médico más inteligencia artificial. Ahí es donde la medicina puede volverse más precisa, más rápida y, bien usada, también más humana. Y cuando esto entra al hospital, el cambio se vuelve inmediato. Porque la ventaja no es solo diagnosticar mejor, es diagnosticar más rápido. Análisis que antes podían tomar horas, e incluso días, hoy pueden resolverse en minutos. Y en enfermedades de progresión rápida, esos minutos importan mucho. Además, al detectar patrones sutiles dentro de bases de datos enormes, la inteligencia artificial también ayuda a reducir errores de interpretación. Eso no elimina el riesgo por completo, pero sí puede aumentar la precisión, priorizar casos urgentes y ayudar a que el personal médico actúe antes. En otras palabras, menos tiempo perdido, menos margen de error y más oportunidades de intervenir cuando todavía se puede marcar la diferencia. Y hay otro efecto que casi no se menciona, pero puede cambiar el sistema de salud por completo. La inteligencia artificial no solo mejora diagnósticos, también puede hacer la medicina más accesible. En zonas rurales o lugares donde faltan especialistas, estas herramientas ya están ampliando el alcance de la telemedicina. Eso significa que más personas pueden recibir una evaluación inicial, orientación más rápida y apoyo clínico sin depender siempre de una atención presencial inmediata. Al mismo tiempo, dentro de hospitales y clínicas, la IA también está aliviando parte de la carga de trabajo. Puede ayudar a revisar literatura médica, detectar valores críticos, ordenar prioridades y señalar estudios urgentes antes de que se pierdan en el volumen diario de casos. ¿El resultado? Menos tareas repetitivas para el personal de salud, más tiempo para decisiones importantes, y una atención que, bien implementada, puede llegar más lejos y a más personas. Síguenos y dale clic a la campana para no perderte nuestros próximos videos. Aquí está el límite que la tecnología no puede cruzar por completo. Porque una inteligencia artificial puede analizar datos, detectar patrones y sugerir posibilidades. Lo que no puede replicar de verdad es la dimensión humana de la medicina. La empatía, que permite comprender al paciente, comunicarse con sensibilidad y acompañarlo en momentos de miedo e incertidumbre. El juicio contextual, que integra su historia personal, su entorno, sus valores y lo que realmente importa en su vida. Y la interpretación ética, que es esencial cuando las decisiones médicas no se resuelven solo con precisión, sino con criterio, responsabilidad y humanidad. Por eso, la IA puede ser una herramienta extraordinaria. Pero ejercer medicina sigue siendo mucho más que procesar información.
Aquí aparece una paradoja interesante. Incluso cuando la inteligencia artificial ofrece recomendaciones muy precisas, no siempre son aceptadas. En varios estudios clínicos simulados se ha observado algo curioso. Cuando una recomendación de la guía contradice la impresión inicial del médico, muchos profesionales tienden a ignorarla. No porque la tecnología sea incorrecta, sino porque el juicio humano, la experiencia previa y la intuición clínica siguen teniendo un peso enorme en la toma de decisiones. Esto revela algo importante. El desafío de la inteligencia artificial en medicina no es solo tecnológico. También es humano. Requiere capacitación, adaptación, y aprender a confiar, sin dejar de cuestionar. También es importante entender algo. La inteligencia artificial no es infalible. Su rendimiento depende completamente de los datos con los que fue entrenada. Si esos datos están incompletos, sesgados o no representan bien a todas las poblaciones, el algoritmo puede cometer errores importantes. Y hay otro fenómeno aún más delicado. En algunos modelos avanzados pueden aparecer lo que se conoce como alucinaciones algorítmicas. Situaciones en las que el sistema identifica patrones que en realidad no existen o genera conclusiones incorrectas con aparente seguridad. Por eso, en medicina, la inteligencia artificial nunca debe funcionar sola. Siempre necesita supervisión humana, porque cuando se trata de salud, incluso un pequeño error puede tener consecuencias muy reales. Aun con todo su potencial, la inteligencia artificial todavía enfrenta una fricción importante cuando entra en la práctica médica real. Porque la medicina no ocurre en laboratorios controlados. Ocurre en hospitales llenos, con pacientes angustiados y decisiones que deben tomarse en tiempo real. La IA puede analizar datos con enorme precisión, pero no puede tranquilizar a un paciente, interpretar emociones o resolver dilemas clínicos complejos en el momento. Y además existe otro desafío, la integración. Muchos sistemas de salud todavía enfrentan desconfianza tecnológica, dificultades para interpretar los resultados y herramientas que no siempre son fáciles de usar. Por eso, más que una revolución instantánea, la incorporación de la inteligencia artificial en medicina está siendo un proceso gradual. Uno que requiere mejores interfaces, formación médica específica, y tiempo para que la tecnología encaje realmente en la práctica clínica diaria. Cuando los investigadores compararon el rendimiento en casos clínicos complejos, apareció otro resultado inesperado. Un médico trabajando solo alcanza una precisión diagnóstica aproximada de entre 70 y 75%. Cuando el médico utiliza herramientas de inteligencia artificial como apoyo, la mejora es leve, llegando alrededor de 76%. Pero lo sorprendente aparece en otro escenario. Algunos modelos avanzados de inteligencia artificial, evaluados de forma autónoma en estos estudios, alcanzaron precisiones cercanas al 90%. Esto no significa que la máquina deba reemplazar al médico, pero sí revela algo importante. La inteligencia artificial puede detectar patrones extremadamente complejos, y cuando ambas capacidades, humana y algorítmica, logran integrarse correctamente, el potencial diagnóstico puede aumentar de forma significativa. Pero hay un detalle clave que cambia la interpretación de esos números. Ese 90% de precisión de la IA sola proviene de escenarios de laboratorio cuidadosamente controlados. Casos clínicos perfectamente delimitados, historias médicas completas, datos estructurados y sin ambigüedad. El problema es que la medicina real no funciona así. En un hospital, la información suele estar incompleta. Los síntomas pueden ser confusos. Los pacientes llegan con múltiples enfermedades al mismo tiempo, con antecedentes incompletos y situaciones urgentes que no siempre encajan en modelos perfectos. Por eso, la superioridad que vemos en entornos experimentales no siempre se traduce directamente a la práctica hospitalaria diaria. Y ahí es donde vuelve a aparecer el factor humano. El médico no solo interpreta datos, también navega la incertidumbre. Y aquí aparece el escenario que muestra los resultados más prometedores. No es la inteligencia artificial sola, ni el médico trabajando sin apoyo. Es la colaboración estructurada entre ambos. Cuando la IA presenta listas organizadas de diagnósticos diferenciales, posibles explicaciones y pasos siguientes, y el médico las utiliza activamente en su razonamiento clínico, el impacto puede ser significativo. En estudios de atención primaria, la precisión diagnóstica puede pasar de alrededor del 55% a casi 80%. No porque la máquina sustituya al médico, sino porque amplía su campo de visión. Le recuerda posibilidades que podrían pasarse por alto, organiza la información y ayuda a estructurar el proceso diagnóstico. En otras palabras, la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento clínico, lo potencia. Y hay otra distinción que muchas veces se pasa por alto. No toda inteligencia artificial médica es la misma.
Las herramientas de IA clínica que se utilizan en hospitales no son simples aplicaciones de Internet. Estos sistemas requieren infraestructura computacional robusta, bases de datos médicas cuidadosamente revisadas y validación regulatoria estricta antes de poder utilizarse con pacientes reales. Además, necesitan supervisión constante, actualizaciones continuas y equipos especializados que mantengan su funcionamiento. Por eso, los resultados clínicos que vemos en estudios médicos avanzados no deben extrapolarse directamente a herramientas abiertas al público general. Porque en medicina, la diferencia entre una tecnología experimental y una herramienta clínica validada puede ser enorme. Y al final, todo apunta a una misma idea. El futuro de la medicina no consiste en elegir entre médicos o máquinas. La verdadera evolución ocurre cuando ambos trabajan juntos. La máquina aporta algo extraordinario. La capacidad de analizar enormes volúmenes de datos, detectar patrones invisibles y procesar información a una velocidad imposible para un humano. Pero el médico aporta algo igual de indispensable: criterio clínico, contexto humano, empatía y responsabilidad ética. Por eso, la medicina del futuro no será artificial. Será una inteligencia combinada, donde la precisión de la tecnología y la humanidad del médico se integran para ofrecer algo mejor que cualquiera de los dos por separado. Una atención verdaderamente integral. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que los médicos algún día serán reemplazados por la inteligencia artificial? ¿O piensas que el futuro de la medicina seguirá siendo una colaboración entre humanos y tecnología? Te leemos en los comentarios. Tu punto de vista también forma parte de esta conversación sobre el futuro de la salud. Si te interesan estos temas sobre medicina, tecnología y el futuro de la salud, síguenos como Salud Casual en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Blogger, donde compartimos contenido claro, interesante y basado en evidencia sobre salud y ciencia. Porque entender la medicina del futuro también empieza por estar bien informado hoy.